Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco. Estamos en otra emisión del programa Poetas Argentinos, un programa que desde el 2014 estamos haciendo en la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Quien les habla, Claudia Enchil, en la producción Camila Zúñiga y en la operación técnica Nicolás Campoamor. Este programa siempre difunde a los poetas argentinos. Nos entramos en contacto con ellos y nos cuentan, ¿no?, cómo llega la poesía en cada uno, cómo la descubrieron, cómo fueron descubiertos por el acto poético. Realmente hablar de poesía en un tiempo donde todo corre tan rápido, dedicarle una hora de entrevista a los poetas es importante, porque ellos forman parte de nuestra cultura y la difusión de cada uno es como que nos va abriendo, ¿no?, y metiendo en lo que es la poesía argentina. Bueno, antes de la entrevista de hoy, que va a ser al poeta Marco Silver de Buenos Aires, voy a leer algo que escribió Raúl Gustavo Aguirre, 5 tesis sobre poesía. En 1975, Aguirre dio una conferencia en la Biblioteca Argentina de Rosario sobre estas 5 tesis. Las voy a nombrar porque a lo largo de los programas voy a ir hablando, ¿no?, de cada una. Ahora más o menos doy una idea. Primera tesis: la poesía no existe. Segunda tesis: no existen los poetas. Tercera: existen los poemas. Cuarta tesis: los poemas proceden de una poética. Y quinta: la poética es una ética. El poema no habla de la realidad, la hace, y con ella nos hace a nosotros, que a nuestra vez también la hacemos. Cuando los falsos resplandores del prestigio y del privilegio de que aún disfrutan en ciertos medios la poesía y los poetas se disipen, para dejar paso a la sencilla verdad del poema, que siempre, autores o lectores, somos nosotros quienes creamos. Cuando la inocua institución que la literatura hizo de la poesía para destruir sus extraordinarios poderes de liberación, cuando la figura histrónica que la sociedad enajenada hizo del poeta se borre para dejar paso a la sencilla verdad del poema que nos ayuda a vivir, que nos sirve para vivir, entonces habrá tal vez menos poetas en los diccionarios de biografías, pero habrá también y al mismo tiempo entre más belleza y amor, más verdad y comunicación entre los seres humanos, porque son ellos, los seres humanos, y no los papeles, los que en definitiva importan. Esto lo escribió en 1975 Raúl Gustavo Aguirre, un poeta de Buenos Aires que nació en 1927. Él dirigió durante muchos años, del 1950 al 60, la revista Poesía Buenos Aires. Bueno, qué importante, ¿no?, estas tesis de poesía. Ahora vamos a charlar con Marco Silver. Él nació en agosto de 1934 en Buenos Aires. Publicó los poemarios Volcán y Trino, Las fronteras de la luz, Libertad, poema escénico, Sumario del miedo, Dopo Guerra, Ella, que es faja de honor de la Sociedad Argentina de Escritores, Suma Poética, Historias del Oeste, Primera Persona, Boca a Boca, Cuaderno del Resucitado, Trailes Historias en 16, finalista en certamen Casa de las Américas, Cuba, Bajo Continuo, Noticias sobre el incendio en la nave mayor, Doloratas, con Carlos Levi,
Cono de sombra y casa de pan, preposiciones y buenos modales. Este recibió un primer premio en España. Roca Viva, primer premio, concurso de poesía La Luna Que, Cabeza, Tronco y Extremidades. Y en el 2010 la editorial Monte Ávila de Venezuela editó Convocados. Bueno, vamos a charlar. Fue incluido en muchas antologías del país: Francia, Venezuela, Colombia, Perú y Cuba. Es uno de los fundadores de la Sociedad de los Poetas Vivos, integrada por Carlos Carbone, Eugenio Mandrine, Santiago Espel, Carlos Levi, entre otros. Recibió el primer premio municipal en el género poesía en el bienio 1998-1999. Bueno, un placer, Marcos, tenerte acá con nosotros en Poetas Argentinos. Bien. Ya te vas a arrepentir. No, todo lo contrario. Realmente te agradecemos mucho que puedas venir a charlar de poesía, ¿no? Bien, bien. Nos hace muy bien hablar de aquello que no tiene precio en todo sentido, porque no tiene precio. Totalmente. ¿Viste? Cuando se quiere calificar algo como que está más allá de toda valoración monetaria, se dice no tiene precio, porque no hay precio que la alcance. Y de alguna manera la poesía es una suerte de desafío, de respuesta, de cachetada a el endiosamiento del consumo, ¿no es cierto? Un mercado absolutamente corrompido por el intercambio y el lucro. Por eso insisto en esto y me encanta repetirlo: la poesía no tiene precio, no hay manera. Pero fíjate qué contradicción. Te escuchaba decir hace un ratito, repitiendo cosas de Aguirre, a quien tuve el enorme gusto de conocer y lo admiro, lo tengo anotado acá especialmente. Mira, cuando decía que no existe la poesía y no se la difunde, y los medios, qué contradicción enorme, ¿no?, que se da, porque no nombran la poesía, no le dan espacio a la difusión de la poesía, pero cuando quieren elogiar algún alimento o la sombra de alguna bella muchacha que pasa, o alguna comida o lo que fuere, recurren a la poesía. Dice, es un poema, dice. ¿Y vos por qué pensás que ocurre eso? Porque la poesía no solo no tiene precio, sino que tiene un prestigio que va más allá de todo elogio, de todo halago. Es decir, un amigo le está contando al otro que se enamoró, y el mayor halago hacia su compañera de la cual está enamorado, ¿cuál es? Cuando le pregunta al amigo, ¿y qué tal es? Es un poema, che, es un poema. Es así. Fíjate vos lo que es el prestigio de la poesía, más allá de la negación de la misma poesía, ¿no? Sí, es como que tiene mala prensa entre lo que es los medios periodísticos, pongámosle. Claro, por supuesto, sí. Pero yo creo el lenguaje no entendido como instrumento pedagógico, sino como suscitador de la movilidad de los sentimientos y del alumbramiento de la razón. Y ahí es donde participa especialmente la poesía. ¿Y cómo llegaste vos a la poesía? Primero, ¿cómo fue tu primer contacto con la literatura? Uh-huh. Y después, dentro de esa literatura, ¿qué fue? Primero poesía, narrativa. Mira, yo cada vez con mayor énfasis y entusiasmo trato de salvar la barrera de poesía, prosa. Donde hay poesía. Porque fíjate vos, ahí también un texto de prosa que es especialmente sublime, exaltador de lo más profundo y trascendente, y que merece ser recordado y que se nos instala en memoria para siempre. ¿Qué decimos? Es un poema. ¿Quién recuerda fíjate cómo se instala también lo poético en lo cultural histórico también? ¿Quién recuerda a los
señores feudales o a los señores terratenientes o a los grandes poseedores de riquezas de hace 500 años. Pero ¿quién no apela a Shakespeare o a Dante después de tanto tiempo? Sí, totalmente. Y vos en tu vida, claro, en tu vida personal, ¿cómo, no sé, de la infancia, cómo te relacionaste con la literatura? Mira, por una doble vertiente. En el libro que vos tenés allí hay una foto mía de cuando yo tenía 5 años, 5 o 6 a lo sumo, ¿no? Hace un tiempito de eso, ¿eh? Sí. Bueno, ese chiquito, ese pibe de entonces, que te sigue mirando toda la vida, preguntando permanentemente qué has hecho de mí, ¿no? Bueno, la doble vertiente por la cual yo accedo a la necesidad de la palabra escrita se refiere a una, mi madre, y la otra, mi viejo. Mi madre, una lectora empedernida, así, total y absoluta, vivía cocinando con un libro en la mano. Por eso yo recuerdo no haber comido nada que no estuviera quemado, nunca. Era así, dicho con la memoria más tierna en todo caso, ¿no? Y desde cuando era muy chico, de noche, la Gran Casona, en el barrio del Abasto, donde me crié y viví, la Gran Casona, todo el mundo ya dormido, mi vieja en la ceremonia de la lectura, y me leía. ¿Qué me leía? Los grandes autores. Me leía Dostoyevsky, Tolstoy, Chekhov. Qué lindo. Y ahí me quedó la musicalidad. Yo no recuerdo mucho los conceptos, era muy chico, no me acuerdo mucho los temas, pero siento que me instaló la música. Y entonces, en vez de ponerle música a la letra, yo me vi el resto de mi vida sentí como la necesidad de poner la letra a la musicalidad de las palabras. La otra vertiente, la de mi viejo, paradojalmente, analfabeto. Mi viejo analfabeto. En una nota en Perú, creo que fue en la televisión, que me preguntaron por qué escribía. Y yo recuerdo, y ya me quedó para el recuerdo de siempre, la respuesta mía, que fue espontánea, una palabra que yo no sé si la tenía internalizada o no, pero dije, escribo por venganza. ¿Y por qué? ¿Por qué? Si vos me vas a permitir, yo voy a leer un pequeño textito para dar respuesta a eso. Sí, a ver si lo tengo acá, ¿no? Papá era analfabeto y durante toda su esforzada vida padeció esa infame condición. Tal vez de allí provenía esa veneración, ese como culto reverencial por toda palabra impresa. Cierta vez descubrí el faltante de algunos ejemplares de un título que acababa yo de publicar. A mi requisitoria mamá, no sin previo juramento de reserva, confesó: es tu papá que se lo lleva al mercado donde trabajaba, allí los reparte. Esto es de mi hijo, decía. Con el tiempo, una de mis más caras aspiraciones apunta a que cada una de las palabras escritas por mí acuda al espacio desierto de cada una de las palabras no escritas por él. Ese, tal vez, se constituya en el lugar más intenso del encuentro, el del deseo satisfecho, el del consuelo y la reparación, al fin el de la victoria de las palabras de los dos sobre los hielos del silencio. Qué hermoso, la verdad, hermoso. Ese poema de qué... No es un poema, es un textito. Sí, ese texto de qué, ¿en qué libro está? Está en uno de los tantos libros que vos nombraste. Vos nombraste muchos libros, sí. Muy generosa tu enumeración, pero quiero recordar algo. En todo caso,
la cantidad de ninguna manera es garantía de calidad. Es un dato. Eso sí, asegura que hubo trabajo. Sí, Son yo muchos siempre, títulos. claro, al comienzo no leo todo porque me parece importante que se conozca Sí. todos los libros publicados. A veces capaz me dicen los poetas, ay, si escribieron mucho, ¿no? ¿Cómo vas a leer todo y como que resulta como pesado? No, yo todo lo contrario. Es importante que se sepan, ¿no? Aparte del trabajo realizado, también que aquel oyente sepa los nombres de los libros y los pueda ¿no? conseguir, Claro. porque... No, muy generosa la actitud esa tuya. Vos tenés ahí el libro Desembarco, Sí. que yo lo publiqué con la convicción total. En ese momento yo estaba muy enfermo, ¿no? Sigo, pero vivo. Y lo escribí con la convicción de que era mi último libro. Un libro de despedida, en buena medida. Pero como necesito seguir vivo, todavía, por infinitas razones, sigo escribiendo. Tenés mucho por escribir todavía. Todavía, bueno, pero escribo así con la tiranía existencial, le llamo yo, ¿no? Obviamente por los años que tengo y metiéndole, pero sigo publicando. Y decime, del primer libro, ¿no? Sí. Al último, ¿qué análisis haces de tu propia escritura? ¿Cómo fue el camino de esos libros? Mira, hay algo, yo encuentro ahora, estoy preparando, responde un poco hacia un gusto personal, casi capricho de anciano, diría yo, medio en broma conmigo mismo, la selección de mi obra completa para el año que viene, que es un trabajo impresionante, pues fíjate, lo que incluís inspira duda y lo que excluís dolor. ¿Y cómo haces para llegar a decir, bueno, esto va, porque de toda la obra completa es todo lo que escribiste, que es muchísimo? Sí, bueno, pero eso no es antología, porque la palabra no me gusta, le tengo antipatía, pero sí selección del autor, una selección. Ahora, ¿cómo hago? Preguntarle al Altísimo, yo no tengo la respuesta porque es una locura total. Es un trabajo impresionante. Y cuando te encontrás con esos poemas escritos hace tiempo, ¿los Sí. modificás o los vas a publicar como salieron? Mira, muy excepcionalmente me voy a permitir una licencia que antes se la permitió Borges, ¿no? Entonces ya me habilitó. También como para, es decir, no corregir la esencia, el concepto, pero sí de pronto una palabra, si le va mejor. Es decir, en todo caso el propósito es mejorarlo, es enriquecerlo. Entonces creo que es válido eso, ¿no? Sí, porque yo charlando así con los poetas, capaz algunos parten del hecho de que como salió queda y no vuelven a tocarlo, ¿no? No, yo creo que la lealtad es con la belleza, que es la deidad nuestra, ¿no? ¿Y por qué editorial lo vas a sacar? Por el mono armado. Bueno, así que los oyentes tengan en cuenta que, bueno, cuando salga ese libro, para que te lo puedan comprar, acceder. Ahora vamos a una pausa y vamos a escuchar un tema, canción de Débora Infante, y después seguimos charlando con Marcos. De mar, de tierra y de sal, los versos
caen con la lluvia. Soy un pájaro más que quiere vibrar en los labios de la vida. Una llama de amor le pido al Dios sol que embriague mis días de calma. Quiero volver a creer, perderme después en tus brazos y en tu alma. Soledad me quiero olvidar y conmigo las cosas perdidas. Vuelo en esta canción como una oración, orillando las heridas. Puñado de mar, de tierra y de sal, los versos caen con la lluvia. Soy un pájaro más que quiere vibrar en los labios de la vida. Todos los días se aprende algo nuevo. Acá, en BCN Radio. Te acompañamos y descubrimos juntos los secretos en la reservada. Un programa cortito que te acerca a vidas, literatura e historias recopiladas del acervo bibliográfico del Departamento Colecciones Especiales de nuestra biblioteca. BCN Radio. Una voz federal desde el Congreso de la Nación. Seguimos acá en Poetas Argentinos charlando con Marcos Silver. Marcos, ¿tenés unos poemas para leernos? Tengo muchos poemas para leer. Bueno, te escuchamos todos los que poemas. quieras leer. Sí, pero con mucho gusto. Mira, es muy difícil seleccionar, qué sé yo. Pero bueno, digamos lo que me parece más apropiado para decir, ¿no? Este se titula Tulipanes. Ese cuervo de hielo, el granizo se comió color por color. Por eso no habrá tulipanes esta primavera. Van tristonas las novias y anochecidos van ellos. El anciano vaga confuso y el pequeño extraviado no puede con el bosque. Por eso no habrá tulipanes esta primavera. La del tejido olvidó las agujas en el pajar y no le responden las manos al pastelero,
Miedos que no se sabe pone loco a los locos con musiquita de pura oscuridad. Por eso no habrá tulipanes esta primavera. La querida lleva horas como siglos de ajena y el hijo que no regresa. Se agotó el lapicero que debía apuntar la perla de la corona del poema y la mancha en la camisa se le ríe en la cara al derrotado. Por eso no habrá tulipanes esta primavera. El tsunami se devoró un par de miles de pobres como Dios manda y no resistió la cuerda para que llore su fracaso la rendida. El pececito colorado apareció flotando sobre su lecho de agua muerta y el tormento ancló su percusión en mi segundo molar. Ya remata su luz el día y ni siquiera se asomó el mensajero de una modestita, silenciosa alegría. Por todo y por nada no habrá entonces tulipanes esta primavera. Hermoso. La verdad que tenerlo acá Marco Silver leyéndonos poesía es de una belleza terrible. Léenos más, 2 o 3 más, y así después charlamos sobre cada uno de tus libros. Este se titula Nova Troya. Está también en uno de los libros. Nova Troya. Es un caballo. Eso es un caballo. Eso que cubre el cielo es un caballo que desciende al aquí, que se adelantó en la ilusión de todos, porque no cabía en la de solo uno. Se lo ve grande caballo, se lo huele, llena el aire el sudor de su bruta carne. Sí, es un caballo que viene todo ocupado con humillados y mordidos. Baja el caballo, regresa a la historia que lo devoró y apresado fue entre las páginas 71 y 74 de la leyenda. Salvaje alegría lo espera al grande caballo que aparece y es toda la escena de uno a otro lado del paisaje del día. Y canta himnos de gloria, canta gran caballo que llega cantando y abre las patas la bestia para que 1, 2, 100 meadas de fuego le aneguen la boca al cada color de la miseria. Abre las patas la bestia para que 1, 2, 100 meadas de fuego le azoten los ojos al abandono. Abre las patas para que 1, 2, 100 meadas de fuego le arranquen la lengua al desamor. Y canta himnos de gloria, canta gran caballo que llega cantando. Es un caballo, eso es un caballo, grande como el sueño de Dios cuando era niño. Qué bueno. ¿Y otro poema? ¿Nos sofocamos? No. Este es uno de los últimos, mira. El título aparecerá en un próximo libro que es Mercado Negro, que está en imprenta. Schubert, que tiene el famoso cuarteto que se titula La muerte y la doncella, ¿no? Otros lo titularon La muerte y la niña, equivalente a doncella, ¿no? Cuarteto para cuerdas número 14 en re menor, Deutsch 810, que es la calificación en alemán Deutsch, ¿no? Equivalente a Opus. Dice: es tarde noche, avanza la procesión, la niebla le ahorca el aire a la luz, pentagrama melódico de blancas, negras y redondas relatan la historia, la sombría esta de fruta quemada. Era celebrar el vivir ese, el de la niña, su bailar en los jardines, desiertos los cielos,
vacía la fortuna, seca la fuente justiciera, se cortó la cinta, el guión donde la doncella debía continuar. No trata de verse nada, es el desorden en las entendederas. Sí, a veces canta victoria la miserable oscuridad. No hay alivio posible, tal vez una lluvia de dolor consuele. Lloremos entonces, que llore la muerte arrepentida, la suerte herida, que llore la platea atormentada, las mamás de las niñas que lloren, y que lloren nosotros, vosotros, ellos, usted y yo. Muy bueno, la verdad. Marcos, contanos acerca de cada uno de tus libros, cómo surgió hacerlos, ¿no? ¿Cuáles son las temáticas? Yo creo que sí, por lo menos en lo que a mí me cabe, es la temática es una sola, la ecuación insustituible, ¿no? La que integra los dos términos de la fórmula, la vida y la muerte, ¿no? La vida para celebrar y la muerte como esa maldad de la vida que la tiene integrada, ¿no? Porque fíjate, el poeta tiene sus deidades. Por algo, uno es que si el poeta, que no es mejor ni peor, ni más lindo, ni más feo, ni más alto, ni más bajo que cualquier ciudadano, pero evidentemente tiene el don de un registro sensible, ¿no es cierto? Y entonces celebra la vida. ¿En qué la celebra? En su deidad, que es la belleza. Pero la belleza con una conciencia dolorosa al mismo tiempo. Si la belleza como afirmación de vida, digamos, la celebración misma de esa vida, y el dolor de saber que esa belleza es efímera como la misma vida. ¿Y se escribe como una forma de perdurar? Más el dolor de saber que, es decir, lo efímero de la belleza de una rosa o de la sombra de una bella muchacha, es decir, lo efímero, eso es inevitable que sea habitado también por lo efímero de su propia vida. Y sabe que, bueno, será transportado Dios sabe dónde, donde a esa belleza no la va a encontrar. De allí el dolor, ¿no? Y el escribir es una forma de dejar plasmado, ¿no? En un poema es una forma de perdurar. De inmortalizarse. Porque en todo poeta asiste, consciente o no, la palabra escrita. Y la palabra escrita sueña con la inmortalidad. ¿Se escribe para el lector o para uno mismo? Yo creo que uno escribe para el primer lector, que es uno mismo. Y si yo no me emociono con esa primera lectura, entonces no vale. Contanos cómo es tu creación, ¿no? Cómo surge la idea de un poema. ¿Es algo que capaz son temas que vos te vas proponiendo? O contanos bien cómo es el acto creativo en vos. Si yo supiera el corazón. Y mira, es decir, ya te decía antes, y lo repito ahora, no hay mayores méritos, uno no es mejor ni peor ciudadano que cualquier otro. Pero el poeta cuenta con el don de un registro sensible, no en términos pedagógicos, ¿no? Como el canon así docente, pero tiene un registro y va incorporando cosas que pasan de pronto inadvertidas o sin ser anotadas por los sentidos del común de la gente, y el poeta sí la anota, la apunta, y a partir de eso se va incorporando y se va cocinando, valga el término, ¿no? Se va cocinando. Y bueno, de repente sucede algo que abre la ventanita
y dispara. Dispara la cocción esa, la comida esa, de la cual hablaba Calle hace un ratito, ¿no? Vale, y vienen los aderezos y las palabras necesarias, que son las que el poema toma con felicidad y te agradece, y las otras que uno se descoca la cabeza tratando de sustituirlas. Pues yo creo que atiendo más la composición que la escritura, por aquello de la musicalidad que me quedó desde muy chico. ¿Es importante la musicalidad en un poema? Para mí total y absolutamente. Si me suena mal al oído, pues veo poco, pero tengo un oído maravilloso. Maravillosamente maldito, porque tengo un oído absoluto. Y vos en el momento en que lo escribís al poema, después lleva mucha corrección o... Nunca menos de 15 borradores. Entre 10 y 15. Trabajo y trabajo y trabajo. Y fatalmente, una vez que están impresos, decís, ¿cómo se me escapó esto? Pero el poeta, claro, es permanente eso, ¿no? El trabajo de enriquecimiento y de embellecimiento de la palabra, ¿no? Encontrar la nota, digo nota, no palabra, no interjección, digo la nota de mayor riqueza melódica, porque creo que tiene más posibilidades de llegar, pero no especulando con ese criterio, ¿no? Contanos sobre el libro ese que dijiste que estás por sacar. Sí. ¿Cómo se llama? Mercado Negro. ¿Y cuáles son los puntos Siniestro, Mercado Negro total y absoluto. Yo digo medio en broma que parece la guía de publicidad de una cochería fúnebre. Pero de todas maneras, el hecho de escribir, fíjate, es como una respuesta de vida positiva a eso que es canto a la muerte si cabe, ¿no? Sí, es un mercado, pero negro, bien negro, siniestro. Vos contanos bien todo, formaste la Sociedad de los Poetas Vivos. No, yo solo, bueno, fue un grupo. Contanos cómo surgió ese Mirá, grupo. Es muy sencillo, la anécdota es linda, es simpática y positiva desde el punto de vista poético. Nos juntamos un grupo de amigos, los que conformamos la sociedad. Veníamos de ver la Sociedad de los Poetas Muertos, que creo que es una película muy tramposa, porque el título mismo ya es absolutamente negativo, ¿no? Si hay poesía, me parece que asociarla a la muerte, cuando la poesía sueña con la inmortalidad, es absolutamente injusto. Y entonces decimos, bueno, la Sociedad de los Poetas Vivos como respuesta. ¿Y quiénes lo conforman? Mira, Mandrini, Spell, Levi, Toscadaray y ahí. Se hizo una biblioteca. Contanos dónde, en qué centro cultural. En el centro cultural, ahí en Palomar. Es un centro cultural que tiene distintas actividades artísticas, de todo un poco. Pero les llegó a ellos, Dios sabe cómo, la poesía tiene caminos insospechables. De pronto me llamaron diciendo que querían hablar conmigo. Y bueno, me visitaron, y aunque el centro cultural tiene distintas actividades, pero no tiene biblioteca, y que ellos estimaban que, bueno, eso de bibliotecas, Borges existe, biblioteca con distintos nombres, Cortázar existe, todas esas, y son como centros culturales muy fríos, muertos casi, ¿no? El de ellos es un centro cultural muy vivo, con cantidad de actividades culturales, pero no tenían biblioteca. Y ellos estiman que la
la obra que conocieron mía merecía de pronto la fundación de esa biblioteca con ese nombre, cosa que a mí me dio bastante rubor, ¿no? Y me hizo mucha cosquilla realmente, pero verse en el bronce en vida, ¿no? Sí, bueno, digamos, vale como reconocimiento al trabajo de muchos años y eso. Y bueno, fue un lanzamiento maravilloso donde actuó especialmente Claudia Lapacó, que es conocida, y hizo un texto mío, como los dioses, se robó la noche. Al punto tal que yo dije, bueno, yo me voy, ¿qué hago acá, no? Fue una maravilla, una fiesta. Y después una actriz allí interpretó un monólogo mío. Yo tengo cantidad de pequeños textos así para ser representados en teatro. ¿Y qué sentís cuando escuchás que ves a alguien que está interpretando un poema tuyo, un texto? ¿Qué sentí? Y mirá, no sabés que no. Me cuesta mucho de pronto responderte esto, porque fue muy emocionante, ¿me entendés? Escuchar tu propia voz en la palabra de otro. Y que de pronto alguien está diciendo lo que vos necesitabas decir. Te estoy respondiendo un poquito, ¿no? Bueno, Marcos, ahora vamos a una pausa. Sí. Y vamos a escuchar Los dos abuelos de Atahualpa Yupanqui, cantado por Débora Infante, y volvemos con la charla. Me galopan en la sangre dos abuelos, sí señor. Me galopan en la sangre dos abuelos, sí señor. Uno lleno de silencio y el otro medio cantor. Hace tiempo, mucho tiempo, el indio ya se alejó. Hace tiempo, mucho tiempo, el indio ya se alejó. Con su lanza, su alarido, su tobiano y su tambor, el gaucho sale a buscarlo por esos campos de Dios. El gaucho salió a buscarlo por esos campos de Dios. Se lo habrá tragado en la tierra, porque tampoco volvió. Volvió, pero hecho leyenda, hecho canto y tradición. Volvió pero hecho leyenda, hecho canto y tradición, para que América entera no pierda su condición. Me galopan en la sangre dos abuelos, sí señor. Me galopan en la sangre dos abuelos, sí señor. Uno lleno de silencio y el otro medio canto.
actualidad, información, actividad legislativa y buena música en BCN Radio. Gracias a la vida. Seguimos acá charlando con el poeta Marcos Silver de Buenos Aires. Ahora nos va a leer otro poema, Marcos. ¿Cómo se llama? Este poema se llama Salud Pública y pertenece a una saga de poemas que probablemente en algún momento tal vez se agrupen, porque son poemas, letras para murga. Letras para murgas. Por ahí se agrupen ahí, tengo varios, ¿no? Este se titula Salud Pública, para decir con ritmo de marcha. Era hora, ¿no? Lleva todo el tiempo del tiempo la mala noticia, la enfermadora, claro, con vestidito negro. Son las 16:15 AM, el sol amaga y sonríe, destellos festivos de manantial de natalicio. Era hora, en la cocina invisible del suceso, historia lo llaman, hierven amargos dulces y dulces amargos. Nos sorprende, oh sí, el jubiloso estallido que todo lo barulla y contenta. Era hora, ¿no?, de sacudir tanta nochedad y proclamar vivas a la vida, la del cuerpo entero, del amanecer hasta el crepúsculo de cada cual. Viva entonces el cieguito explorador de su amada sol. Vivan los albaniles levantados contra el andamio asesino. Vivan las afiebradas Bovary de mi barrio. Viva el enano que lidia con el arbusto que no deja de ascender. Viva el florista borracho, gritador de gloria a las rosas, aunque yo perezca. Viva la oscura que mató el espejo de la oscuridad. Viva el libertario y su arenga. Ricos del mundo, atiendan su negocio, vayan ustedes a la guerra. Viva el llanero solitario, el justiciero. Vivan los bomberos donadores de fueguitos para los desnudos. Viva el fantasma bueno que trabaja en los cuentitos. Viva la malquerida sublevada contra el inepto. Viva el río encantado que sopla Juan L. Vivan los amores que me aluvionaron y los perfumes que los recobran. Viva la ordenadora de las 3 horas de cada jueves en mi hogar. Viva la pelota que me besó el corazón desde el fondo de la red. Viva la tempestad de los combatientes, bisnietos del colosal Espartaco abuelo. Viva don Raúl que le surció las medias a la calle de los desesperados. Vivan los 30.000 de regreso a casa. Viva la gesta alfabetizadora para que el Rodi y la Mechita carteen sus amores. Viva las pasionales camelias de la dama. Viva el pan justo llegado a la justa hora. Vivan los buñuelos que la anciana hermana fríe para mí. Viva la que me pierde y me gana cuando me cantanguea nostalgia y desencuentros. Viva el brebaje que riega en mis páramos el teuco hermanito, y que viva y reviva la vida en buena hora, con ventanas abiertas de par en par y luces de tiempo completo, con pescadores serenos y victoriosos, mujeres firmes y dichosas, y chicos corriéndole carreras a las nubes sobre la manta dorada de la playa, jugando a que la vida para siempre, siempre, sin cesar. Qué bueno, bravo. Gracias. Muy bueno, la verdad. ¿Cómo relacionamos a la poesía con la realidad social?
Mirá, si el poeta es un hombre sensible y atento a la historia, a la cultura, y la cultura entendida no según los cánones de la pedagogía y la docencia, sino como la movilizadora de los sentimientos y la alumbradora de la razón, ¿no? Entonces, si el poeta es un hombre atento a eso, permanentemente, especialmente por el registro de sus sentidos, es inevitablemente que tome nota de esto, de lo social, ¿no es cierto? Lo social, y no como colectividad etérea allí, como un término pedagógico, lo social como el otro, mi vecino, como representante de todos los otros, que si está enfermo y yo registré su enfermedad y creo que le puedo llevar un plato de sopa a la noche, y ahí no sé si me comporté como poeta, pero la poesía me permitió registrarlo y portarme como ser humano. Tan importante, ¿no? Que eso es una de las principales cosas que tenemos en la vida, ¿no? Lo que nos... Claro. La humanidad y el otro. El otro. ¿Qué consejos le darías a alguien que recién empieza a escribir poesía, que se empieza a interesar por la poesía y es como que se descubre en el papel? ¿Vos qué le dirías? Que trate de consumir el alimento básico y fundamental, la lectura. Que lea. Y le agregaría por ahí que escuche música también. Pues la palabra, si se musicaliza, se enriquece. ¿Qué poetas te marcaron? ¿Son importantes para vos? Mira, yo lo tenía importante, es decir, reivindico al gran poeta Borges, un poco cuestionado por algunos escritores, ¿no? Cuestionado su condición de gran prosista, como si la prosa de él no se incluyera también como un gran poema, ¿no es cierto? Un hombre que ha dicho: he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer, no he sido feliz. He sido un desdichado. He sido un desdichado. Yo lo repito acá en un poema de esta publicación fuertemente erótica, donde una mujer, en homenaje a él, un homenaje con voz de luna de enfrente, el personaje de este poema dice: he cometido el peor de los pecados que una mujer puede cometer, he sido feliz. Borges, Aguirre, Neruda, Tuñón, sobre todo, Januzzi, Gelman, Pizarnik, Horacio Castillo, vos lo nombraste hoy, gran poeta, todavía no reconocido como realmente lo merece, ¿no? Y no nombro a los amigos porque, para no caer en ese vicio así un poco del amiguismo porteño, sería, pero bueno, pero que ellos saben que los estoy nombrando de todas maneras. Sabes que los llevas con vos. Sí, sí. Y de estos poetas que me nombraste, ¿no? ¿Qué rescatás de cada uno? De Borges nos hablaste, ¿y de los otros? La profundidad, la trascendencia y la capacidad de instalar palabras que una vez que las incorporamos nos acompañan el resto de la vida. ¿Cómo ves el panorama poético de la Argentina ahora, no? Partamos de Buenos Aires y ¿cómo ves como en los últimos años? Mira, yo no comparto mucho el criterio bastante difundido de que se ha empobrecido y esa cosa. No, es impresionante la cantidad de talleres literarios, cafés literarios, gente que se reúne. La poesía está presente. Yo lo veo como
Es cierto, yo pertenezco a una generación muy de tango, para ubicarla, digamos, ¿no? En época, muy de tango. Hoy me interesa especialmente el rock, cómo está participando, pero el rock como ruido cultural histórico también, ¿eh? ¿Y en qué encontrás en el rock? Un ritmo, un lenguaje, una audacia creativa, rupturas, y trato de oírlo, y descubrí en ello la poesía de hoy, porque es el ruido, valga el término dicho con toda el respeto del caso, ¿no? De época. Yo pertenezco a la era del tango y ahora está la del rock, pero no soy ajena a aquella, a esta nueva. Trato de oírla y incluso de no tenerle temor a incorporar. Me doy cuenta, no deliberadamente, cómo estoy incluyendo ciertas rupturas y ciertos ejercicios así, o ciertas apelaciones, ciertas actitudes constructivas del poema, donde me doy cuenta que están presente este ruido, repito, dicho con todo el respeto del caso, ¿no? Nuevo. ¿Qué buscas en la poesía? No morirme del todo. Y si vos te dieran a elegir, ¿no? Capaz de hacer otra cosa y dejar de escribir poesía, ¿vos podrías hacerlo? No ¿Hay algo creo. que también te movilice tanto como el En escribir absoluto. poesía? No me veo. Es decir, ojo, yo hice unos años de medicina. Digamos, soy un poco el cirujano frustrado en el tema Hay un libro mío que yo, si tuviera que rescatar uno de todos y me impusieran idealmente, es decir, la única posibilidad que tenés de irte de acá es llevándote un solo libro, me llevaría Cabeza, Tronco y Extremidades. Contanos acerca de ese libro. Es un libro que yo aprecio especialmente, creo que es lo mejor que escribí para mi valoración literaria, ¿no? Es el que yo elegiría para rescatar, el que me representa, y ahí está el cirujano frustrado. Yo soy hijo de Matarife, mi viejo y mis hermanos. Yo entré a la facultad de medicina con el cuchillo bajo el brazo, realmente como en el tango, ¿no? Y me dediqué a disección de cadáveres. En este momento me acuerdo de eso. Claro, tenía 18, 19 años y tenía el privilegio, como tenía alguien tan importante como es uno de los guardianes de seguridad en la facultad, que era conocido del barrio, y él me conseguía cadáveres y me asignó un cuartito donde yo podía trabajar solo. Entonces yo me veo ahí con esos frascos, con los cuales yo dialogaba, ¿no? Es muy loco todo eso, pero en ese libro está reflejado. Bueno, Marcos, te agradezco mucho esta entrevista con Poetas Argentinos. El espacio está abierto para cuando quieras volver. Bueno, va a ser un placer recibirte de nuevo. Te agradezco muchísimo, más te digo, yo no voy a volver, me quedo. Sí. Me parece perfecto y la verdad que nos encantaría. Bueno, Gracias nuevamente. Nosotros nos encontramos el próximo martes en este programa que difunde a los poetas argentinos. Como siempre digo, poesía de todos y para todos. Chau, chau, chau. Perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida, a la vida, a la vida.